Sí, hola. Se oye, ¿no? Muy bien. Muy buenas tardes. Me voy a presentar, soy Alejandro Fernández. Bueno, mientras llega la gente, dejamos la puerta abierta sin problema. Hay sillas por allí. Eso es. Y trabajo aquí en CaixaForum, soy el responsable comercial, esto que nadie quiere, esto a ver si se llenan las cosas o no se llenan. Pero hoy voy a dar las palabras de bienvenida antes de pasar la palabra aquí a las personas que tienen que ser las verdaderas protagonistas. Pero me hacía ilusión presentar este acto porque yo fui voluntario de Caribou y entonces venía Nicole y digo, bueno, qué ilusión. Y también tengo mucha relación con redes. Pero cuando yo tenía 24 años, año 92, y se fundó Caribou a finales del 91 con el padre Antonio Feijóo y con Jesús Mújica, que venía de Burundi en aquel momento, etcétera, que si la malaria y tuve que venir, pues empezamos con todo el trabajo de la fiesta de Navidad, de los campamentos de verano, del apoyo escolar, etcétera, y después íbamos todos los viernes, que claro, en aquel momento no había ordenador, y yo ahora pienso todas las fichas que rellenamos allí también para el tema del servicio médico, etcétera. Así que me hacía mucha ilusión presentar y me vincula mucho, aparte de que también tengo aquí a muchos amigos como Amaya, que es especialista en literatura africana en habla inglesa, y Emilio también, o Antonio de Caritas también, compañera de mi mujer que trabaja. Así que, pues un gusto estar aquí. Y simplemente decir 3 palabras mientras llega la gente. Hoy estamos celebrando aquí en CaixaForum y dar también las gracias a Gonzalo, como coordinador de redes de la plataforma de ONGs de desarrollo en la mayoría de la Iglesia. Bueno, dar las gracias porque vamos a celebrar hoy aquí el Día de África. En verdad, el Día de África, como todos ustedes saben, es el 25 de mayo. Y el 25 de mayo, ¿por qué? Seguro que todos lo recordarán. Ya hace bastantes años, en el 58, cuando empieza el proceso de descolonización de África, pues ya el Congreso de los Estados Africanos en aquel momento, para reivindicar, entre otras, lo primero la descolonización, pues creó como un Día de África. Y el 25 de mayo del 63, de 1963, 32 líderes diferentes de estados, ahora hay 54 o 55 estados, según si se cuenta o no al Sáhara, como estado propio en África, en Addis Abeba, que bueno, la cosa no está fácil ahora en Etiopía, aunque está más tranquilo, pues desde la Organización de la Unidad Africana hicieron el Día de África y por tanto desde 1963 celebramos. ¿Qué ocurre? Que yo estaba pensando y digo, uy, si yo no me acuerdo, ¿por qué África? ¿Qué significa África? ¿De dónde viene la palabra África? No, seguro que ustedes todos lo conocen, pero yo no era consciente, y mira que he estado trabajando años en Caribou como voluntario, no recuerdo cuál es el origen de la palabra África. Y leyendo en internet, la palabra África es una palabra que su origen es un poco confuso. Parece ser que tiene un origen cuando los griegos y romanos existían tres espacios, Europa, Asia y Libia en aquel momento, y Libia era lo que había a partir de abajo, pues parece ser que es un topónimo de un pueblo local, los Afri, cuyo sufijo es Ica, después, igual que los celtas, etcétera, y era una tribu autóctona cuyo origen es un poco confuso, si vivían en las cavernas, si eran bereberes, etcétera. Y por tanto, de ahí viene la palabra África, que por supuesto como tal la entendemos mucho desde la época de los grandes descubrimientos en el siglo XV y siglo XVI. Si pensamos en África, que voy a decir que todos los que estáis aquí estáis muy, muy sensibilizados con ello, pero yo cuando tengo que explicar África o tengo que pensar en África, pienso en diversidad. África no es único, recordad aquel blog de que África no es un país, y que está formado por mucha diversidad y muy importante, ¿no? Es un lugar donde se hablan miles de lenguas, que es más de 2000 lenguas, más de 170, aunque uno no es consciente, pero hablan árabe, después seguido del inglés, del suajili, del francés, del bereber, del portugués, del español, etcétera, ¿no? Es un continente con más de 1.400 millones de habitantes. Hoy estaba viendo el contador y cómo nacían los niños y cómo morían las personas también, ¿no? Con Nigeria más de 220, con la República Democrática del Congo más de 110 millones, con Etiopía 106, 107, Egipto 106. Es decir, es un continente inmenso. También es el segundo continente más caluroso. El primero es Australia. Yo no era consciente de eso. Y 4 veces Europa. Es decir, que África muchas veces sale en las noticias por lo que sale. Pero en el fondo es un lugar de futuro
y de presente, yo creo que también, ¿no? Alrededor de 37% viven en las ciudades, todavía es un país, o es un país muy rural, ¿de acuerdo? Y que en breve duplicará, en breve, en 15 o 20 años, duplicará su población y será el continente más poblado. Pero bueno, estos son datos, lo importante es la vida y esto es lo que nos reúne aquí. La mujer africana teje la vida, así que sin más, dejo la palabra a Nicole, dejo esto aquí, ¿de acuerdo? Para después, para las preguntas o los comentarios y después cuando veáis el documental. Así que bienvenidos a Caixa Forum y un gusto tenerles aquí. Pues muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde a escucharnos con el tema La mujer africana teje la vida. Para eso pues tenemos a 3 mujeres potentísimas que nos van a hablar un poco de la situación de la mujer tanto en África como aquí en España y en el mundo. Tenemos a Angélica Das. ¿Quién es Angélica Das? La que está en el medio. Es una fotógrafa galardonada que vive en Madrid. Es de Río de Janeiro, Brasil. Es la creadora del aclamado proyecto Humanae, una colección de retratos que revela la belleza de la diversidad de los colores de la piel con una iniciativa que ha viajado a más de 30 países en 6 continentes, desde el Foro Económico Mundial en Davos hasta la portada de Foreign Affairs, para promover el diálogo que desafía la forma en que pensamos sobre el color de la piel y la identidad étnica. Ella amplifica el mensaje educativo de Humanae a través de colaboraciones institucionales alrededor del mundo, como los ayuntamientos de diferentes ciudades en el País Vasco, escuelas de magisterios en Madrid, institutos en República Checa o la UNESCO y el gobierno de Chile, llegando a impactar más de 50.000 estudiantes en una semana. Solamente para resumir un poco quién es ella, porque si no nos dormimos aquí. Y vamos, Lucía Ambomios, una cara conocida que casi todos le conocemos. Es licenciada en periodismo, máster en desarrollo y ayuda internacional y diplomada en guión y dirección de documentales. Trabaja como reportera para Aquí la Tierra, de Televisión Española. Antes pasó por En Tierra de los Nadies, Españoles en el Mundo o Madrid Directo. También colabora en prensa como El País, Pícara, Afrofémina, etc. y Radio La SER. Forma parte del equipo de Afromayores, un proyecto audiovisual que busca reconocer el legado de personas africanas y afrodescendientes de más de 65 años y del Centro Cultural Afrocentrado Espacio Afro. Además, ha escrito 2 libros, Las que se atrevieron y Hija del Camino, obra de la que hablará hoy y cuyos derechos ha comprado Netflix para hacer una serie. Gracias, Lucía. Bueno, cuando salga ya... Vamos a ver. Tenemos a Carmen Diaby. Carmen Diaby es presidenta de la asociación Carmen Diaby, superviviente y formadora contra los abusos sexuales. Su misión es concienciar a la sociedad desde el empoderamiento con una perspectiva antirracista. Romper el silencio le ha hecho conectar profundamente con su comunidad. Habla sobre la educación sexual es clave para transformar nuestros vínculos, para que podamos ser libres a expresar qué queremos en cada momento con cualquier persona. La educación sexual hace que podamos prevenir las agresiones o detectarlas a tiempo. Gracias, Carmen Diaby. Ahora vamos a escuchar a esas 3 mujeres. Voy a empezar como con preguntas generales para las 3. Luego entraría como individualmente en lo que hace cada uno. La mujer africana teje la vida. ¿En qué pensáis realmente que la mujer africana
teje la vida? Ya, la primera era la más difícil. Yo la intrusa, la que no es africana y es afrodescendente, en la diáspora, una brasileña que vive en España. Yo creo que tal vez lo o sea, que puedo coger como experiencia y que está conectado al tejer es exactamente la creación de comunidad, la red de apoyo para seguir adelante, el hecho de que, y lo digo desde mi Brasil, la pobreza hace con que muchas veces para seguir adelante pues tengas que ir muy bien acompañado de tu entorno. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo cuando pienso en ese tejer. Pienso exactamente en una red de cuidados. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Mis padres son de Senegal y cuando estuve allí pues pude ver cómo las mujeres, ¿no? Como decían, los autocuidados, escuchaban, entendían, ¿no? La condición a la que estaban ellas, ¿no? Y eso les hacía también empoderarse, ¿no? Yo cuando llegué a Senegal, al principio me daba como miedo ir porque no sabía qué me encontraría. Y cuando llegué le decía a mi madre, pero si son reinas y princesas, o sea, iban vestidas con estos vestidos y esos turbantes y eso me hizo como sentirme orgullosa, ¿no? de mis orígenes y de ser una mujer negra, ¿no? y de hija de inmigrantes, ¿no? Que es algo que cuando naces aquí te inculcan, ¿no? Que tus orígenes pues, no son tal y como realmente son. A mí hay una cosa que me parece muy interesante y que además es súper pragmática, que son las fórmulas de ahorro común, que tienen diferentes nombres además, ¿no? La tontine en Senegal, el yangué en Guinea Ecuatorial, el estique en Mozambique. Y un día escribí un textito que yo creo que lo explica bien, ¿no? Las fórmulas de ahorro común de las mujeres africanas son como un montón de brazos o abrazos trenzados que sumados crean escaleras útiles para superar las barreras cotidianas. Tienen 1000 nombres porque se dan en muchas partes del continente, pero hay más, puesto que las mujeres, aquí o allá, por ingenio y por necesidad, están acostumbradas a apoyarse y a colaborar. Y yo creo que eso lo explica muy bien, ¿no? Al final recuerdo que le dieron un premio Nobel a Mohamed Yunus por crear los microcréditos a un hombre, cuando la realidad es que el tema de los microcréditos llevan siglos llevándolo a cabo las mujeres en lugares donde hay necesidad, ¿no? ¿Y qué son ese tipo de microcréditos? Para quien no lo sepa, pues es que yo lo he vivido en mi casa, porque al final yo también he nacido aquí como tú, y tengo madre blanca además, pero es cierto que pues en mi casa se ha hecho con otras familias y básicamente es que cada 15 días o cada mes se organiza una cena o un evento en alguna de las casas y el resto de la gente va y lleva un dinero. Eso sirve pues, para que ese mes estés un poquito mejor, para que puedas pagar matrículas en un momento dado, material escolar, un ingreso hospitalario en el caso del continente, porque aquí todavía tenemos sanidad pública, pero todavía. Pero bueno, que esto, ¿no? Pues en el continente africano no siempre la sanidad pública, si la hay, es de calidad, entonces pues esto sirve para poder ir tapando agujeros o apagar fuegos. Entonces para mí desde un punto de vista pragmático es también eso, ¿no? Creatividad y ayuda grupal, ¿no? Y femenina. Gracias. Y los valores más importantes que sustentan la vida de la mujer afro, negra, ¿cuáles son? Esos valores, si nos podías hablar de esos valores. Mi madre lo que me ha dicho siempre es la dignidad, ¿no? Mi dignidad, como desde pequeña me ha inculcado quererme a mí misma, querer a mi color de piel, mi pelo y todo lo que tengo detrás, como me ha enseñado tradiciones, bailes, comida, como que la mujer negra creo que lucha día a día para que esas tradiciones no se vayan, no se pierdan. También creo que la mujer negra, como decía Lucía Mbomío, como que está preparada, ¿no? Para acoger a otras mujeres, para entender. En mi caso, ¿no? Cuando yo expliqué mi historia, las mujeres senegalesas me acogieron, me entendieron y me dieron un espacio, ¿no? Donde poder hablar.
Así que creo que la mujer negra está luchando aún día a día. De hecho, por ejemplo, Senegal no sería Senegal sin las mujeres negras que están trabajando día a día en el mercado, en la economía del país prácticamente, ¿no? O sea, están todo el día, bueno, mi abuela, mis tías conreando, luego, ¿no?, como van a vender, después de vender la comida son las que parten el dinero para que los niños puedan comer. O sea, que te das cuenta del valor, ¿no?, que tienen ellas, y ellas lo saben, ¿no?, y lo sabemos, ¿no?, día a día. Como que pienso que ojalá, si yo un día tengo hijos, ¿no?, es lo que les enseñaré. Sí, sí, muy bien. Sí, yo creo que cuando pienso en esos valores, yo pienso en un autocuidado, una necesidad extra de trabajar su propia autoestima, y ahí vamos a hablar de red otra vez, porque necesitas esa sororidad y estar cercada de gente que puedes hacer espejo. Yo creo que ese también es otro punto que es esencial de lo que es ser afrodescendiente en diáspora, que es el punto de que puedo hablar. Con diferentes puntos de conexión. Yo creo que ahora mismo, cuando Lucía estaba contando una narrativa, yo me acordaba que, bueno, en Brasil la palabra parece caixinha, ¿sabes? En que te vas juntando cada mes un poquito de dinero para que al final del mes y al principio del año lo tenga, ¿no? Entonces, exactamente es ese espejo, esta conexión, ¿no?, que va surgiendo entre nosotras tres, que acabo de conocer y que vamos viendo que va resonando, ¿no?, va ecoando exactamente ese corazón, esa esencia. Gracias. Para mí, el tema de la mujer fuerte africana es ¿no?, un clásico, y que además es del continente africano y también en la diáspora. Está el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer? Y ella muestra su bíceps para demostrar su fortaleza. Y esto es importante, pero para mí es interesante también que se pueda hablar de su vulnerabilidad, porque parece que hay una imposición de que la mujer africana tiene que ser fuerte, y qué más, ¿no? Es deshumanizante esto. Es deshumanizante. Pone exactamente más que humano. Y porque además parece que la mujer africana solo se la lee como fuerte cuando está allí, y cuando viene aquí pues ya tiene otra serie de epítetos asociados que no tienen nada que ver. Para mí es interesante hablar de la mujer africana sí como fuerte, sí como trabajadora, sí como vulnerable a veces, sí como inteligente, curiosa, y todos esos otros valores que puede tener como el resto de las mujeres también, ¿no? Vale, ahí entonces, ¿qué significa ser mujer tanto en África y en la diáspora? Porque la mujer en la zona rural es otra mujer, urbana. Exacto. En la diáspora, en la capital. ¿Qué significa ser mujer en África y en la diáspora? Bueno, ahora me tocaría a mí, ¿no?, empezar. Sí, yo empecé la primera y te lo siento. Pues, a ver, en el continente africano yo creo que es importante que sean ellas las que se cuentan, que llevan mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Hay grandes escritoras, hay directoras de cine también, hay guionistas, hay gente que escribe, hay periodistas, y lo están haciendo muy bien, y por suerte ahora, gracias a las redes sociales e internet, pues nos está llegando. Con respecto a qué significa crecer en la diáspora, para mí, ser hija del camino, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí eres de allí, allí eres de acá. Al final a veces sientes que perteneces al espacio que separa tus dos mundos, que te pertenecen y a los que perteneces, lo quieran o no, ¿no? Porque hay veces que, pues yo, que aquí soy leída como negra, pero cuando voy a Guinea, que yo soy originaria de Guinea Ecuatorial, a mí me llaman Ntangan. Ntangan no como... O sea, la gente lo traduce como blanca, pero no es realmente blanca, es occidental, la que viene de fuera, un poco como Tubab, ¿no? Porque andas de una manera, piensas de una manera, te vistes de una manera. Entonces, esto de ser hija del camino, pero al mismo tiempo de beber de dos mundos, de comer cocido los sábados y pollo con salsa de cacahuete los domingos, de escuchar varios idiomas en casa, de llegar a consensos, ¿no? O ver cómo tu familia también llega a consensos culturales, de beber de todos ellos, de irte a Móstoles, a las BBC, bodas, bautizos y comuniones. Móstoles siempre ha tenido una población de Guinea Ecuatorial importante, y bailar hasta abajo Maele, que era uno de los grandes músicos del continente, pero luego pues Paquito el Chocolatero en las fiestas de los pueblos, ¿no? Entonces, también creo que significa crear a veces, ¿no?, cuando aquí experimentas racismo, cuando eres pequeña, necesitas un salvavidas al que asirte, un lugar al que volver, ¿no? Nunca hablamos de ir, hablamos de volver, aunque nunca hayamos ido. Necesitas un lugar al que volver porque
precisas, ¿no? Pensar que sí que hay un lugar al que puedes llamar casa. Y desde ese punto de vista, pues hay un punto de idealización que a veces pues es un poco injusto para el lugar de origen, porque ningún lugar es perfecto. Entonces, entre eso y que construyes también basándote en la nostalgia de tus padres o en los recuerdos que tienen, al final vas construyendo en ausencia y con retazos de un mosaico que en realidad es muy grande, ¿no? Yo siento, por ejemplo, que cuando era pequeña, luego ya lo conocí, pero yo construí Guinea basándome en un fósil. Mi padre se fue y empezó a construir, o yo empecé a construir en base a lo que mi padre me contaba de cuando era un niño, que es un señor que tiene 84 años. Entonces ha pasado mucho tiempo. Y yo estaba pensando en un pueblo, en Niéfan, con una serie de realidades que ahora no existe porque Guinea cambió un segundo después de que mi padre se fuera, pero mi padre también. Entonces, bueno, pues al final creamos unos recuerdos que tienen más que ver con lo que necesitamos, con lo que fue, que con lo que es. Y cuando vamos, pues a veces un poco como que nos topamos de bruces con la realidad, pero no deja de ser casa. Gracias. Mi caso de diáspora es tan complejo porque, no sé si sabéis, Brasil es el último país en el continente que abolió el tráfico de seres humanos desde el continente africano. Fue el que más recibió y tiene una historia bastante vergonzosa de exactamente borrar esa historia afrodescendente, ¿no? Tenemos una historia que miente diciendo que hay toda una diversidad y una igualdad, que es una gran falacia, porque los que fueron esclavizados en el siglo XIX, siguieron sirviendo en el siglo XX y soy una excepción de estar hablando de esto ahora, ¿no? Entonces, cuando me preguntas por esta diáspora y esa conexión con el continente africano, afortunadamente yo solo tuve la oportunidad de tener esa conexión profunda con el continente africano cuando vine a España. Y estaba mucho más cerca y estaba mucho más cercana de mujeres africanas, como las tengo aquí, de cuando yo estaba en Brasil, donde pues en las escuelas no es lo mismo que, o sea, la misma ausencia que tienes aquí, ¿sabe? En la educación que hay en los libros de historia sobre ser afrodescendente, sobre ser parte de esta diáspora, ¿no? Entonces fue así que yo he experimentado la mayor parte de la vida. Mi trabajo habla mucho sobre eso, ¿no? De cómo yo sentía que dentro de mi casa era muy diversa, pero fuera de casa yo era deshumanizada porque yo era alguien que era descendiente de personas esclavizadas, era un hecho. Y así me leí. Aunque tengo una historia bastante curiosa, porque el portugués de mi familia es alguien que vino de Cabo Verde. Y es un señor que vino a Brasil, siendo africano, a montar un negocio. Entonces, soy la excepción exactamente porque pasan esas cosas, ¿no? Entonces, para mí esa conexión con el continente vino primero de las amigas que he tenido aquí, Nicole es una de las primeras, porque de repente hubo un momento en mi vida que yo ya estaba aquí hace algunos años, yo no tenía un entorno donde tenían personas pues, que se parecían a mí, ¿no? Yo estoy aquí hace 17 años, así que imagina, cuanto más para atrás, más complicada es la cosa, ¿no? Y despacio pues fui encontrando primero esas mujeres africanas y después tuve la oportunidad de sí ir a Etiopía y ver, obviamente, y ahí conecto con lo que Lucía decía al final, que yo tenía todo un imaginario, ¿sabe? Muy estereotipado, que por fin yo iba a llegar a casa y que no, cariño, eres guiri, eres colonizadora, no eres, ¿sabe? Aunque con el turbante y caminando por la calle callada, puede ser que puntualmente alguien pensase que yo era etíope, pues 2 minutos, medio segundo respirando conmigo ya se daban cuenta que no era, ¿no? Entonces, toda mi experiencia sigue siendo una experiencia actual de aprendizaje. Sobre el propio, o sea, yo aprendí mucho más sobre Brasil estando fuera de Brasil, porque aparte lo pude mirar con una visión crítica a la situación que había allí. Tuve más conexión con otras diásporas como es la estadounidense, que también da mucho que pensar cuando vamos haciendo espejo una con la otra. Y el lugar que elegí para vivir es exactamente este, que está muy cerca del continente africano, creo yo. Gracias. Bueno, yo escuchando a estas dos mujeres poco puedo decir, pero sí que es verdad que me he acordado de cuando fui por primera vez a Senegal, que yo me acuerdo que le dije a mis primas que bueno, que yo quería pues vestirme con los vestidos, ¿no? Como que nada de pantalones, no, aquí con los vestidos, ¿no? Y fuimos a comprar al mercado para ir a cocinar.
Y cuando llegué, yo hablé con el comerciante y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, no, ¿eres nueva por aquí? Sí. Y yo pues mentí, dije, sí, soy del pueblo de al lado, ¿no? Y el señor me dijo, no eres de aquí. Y yo dije, bueno, pero sí, ¿por qué? Mira, voy como mis primas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dijo, por tus manos. Y dije, curioso, ¿no? Como que vio mis manos como muy lisas, muy suaves, y dijo, no, tus manos te delatan, ¿no? Y ahí me di cuenta y dije, por mucho que lo intente, por mucho que lleve agua en la cabeza, vestidos o lo que sea, van a verme diferente, ¿no? Entonces, eso por una parte, como hija de inmigrantes, es también chocante, ¿no? Porque es lo que decían, que te encuentras en un país que crees, bueno, que tú piensas, ¿no? Que es al 100% el tuyo, pero luego la gente, ¿no? Te ve pues te ve extranjera, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo como hija de inmigrantes también hay como las dos, digamos, visiones, porque claro, al ser hija de inmigrantes yo he visto la pena, la lástima de mi madre. Cuando yo era pequeña, mi madre echaba mucho de menos a mi abuela. Ella me tenía a mí, a mis hermanos, mi padre estaba trabajando todo el día, entonces tú creces en un ambiente donde sí que hay fiestas, sí que hay, ¿no? Como muchos momentos felices, pero también hay una mujer negra, como decíamos antes, ¿no? La vulnerabilidad, una mujer que también se ha tenido que ir de su país, ¿no? Y ha tenido que dejar sus orígenes. Entonces, ves esa parte y además ves una madre negra valiente, feminista, que mi madre es feminista, valiente y muchas cosas más, pero que además también sufre racismo, ¿no? O sea, yo he estudiado, he ido al cole, sé leer, sé escribir, mi madre no sabe leer, no sabe escribir y claro, muchas veces he ido con ella al banco, a donde sea, y he visto cómo la han chillado, cómo le han hablado mal, cómo le han dicho, pero tú me entiendes, ¿no? Y ella llamando y llorando y decir, Karma, es que no sé qué hacer porque me están hablando mal, me están diciendo que pues tienes que aprender a leer, a ver si espabilamos. Y yo llegar al sitio y de pronto la mujer que estaba chillando a mi madre hablándome súper bien. ¿Qué tal? ¡Ay, sí! ¿No? Y mi madre como mirándome, ¿qué está pasando? ¿No? Pues esto es lo que muchas mujeres, ¿no? Día a día viven, aparte de esa alegría y de esos momentos tan bonitos. Yo pienso, ¿no? Que como hija de inmigrantes lo he tenido que sufrir muchísimo, ¿no? Esta moneda de dos caras. Y también pienso que nosotras tenemos que lidiar, ¿no? Con estas madres que muchas veces no están disponibles al 100%, ¿no? Porque tienen muchísimas cosas que hacer, porque tienen que sobrevivir y porque al final nosotras somos las que hacemos de madre. Yo he tenido que leer las cartas de electricidad porque mi madre no sabe leer, yo he tenido que ir a las escuelas, a las reuniones de mis hermanas porque mi madre quizás no entiende el idioma al 100%, o sea que yo, ¿no? Y muchas mujeres, ¿no? Como mujeres negras, también vivimos esas condiciones día a día, ¿no? Y eso es importante ponerlo encima de la mesa. Pues creo que es muy importante integrarnos en la sociedad que nos acoge, pero sin perder nuestra identidad. Eso mismo. Eso debemos de mantener y continuar de mantener, ¿no? Nuestra identidad, porque la integración no significa asimilación. Nos integramos, pero no asimilamos. En los últimos años se han logrado muchos avances, tanto en el empoderamiento de las mujeres, también un nivel de igualdad de género importante. Tanto las mujeres africanas, afrodescendientes y aquí también en la diáspora. ¿En qué pensáis que está debido todo eso, todos esos avances que tenemos hoy día? Cuanto más posibilidad y cuanto más oportunidades tenemos de estudiar, de estar en posiciones de poder, de ser referencia, más vamos a conseguir desde esos lugares empujar y traer exactamente las compañeras que no puedan o no hayan o lo que sea.
¿sabe? Yo creo que, y eso conecta profundamente con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y con la propia palabra tejer redes. Que a veces esos avances vengan exactamente de este lugar, de que yo avanzo, pero nosotras avanzamos, ¿no? Yo creo que es algo que es un punto en común en el trabajo de, o sea, teniendo profesiones diferentes y veniendo de lugares diferentes. Yo creo que es eso un eje fundamental en lo que es el trabajo de lo que es las tres, ¿no? Entonces, para mí esto es clave. Ese cambio es porque vamos apoyando unas otras y hay que abrir y hay que seguir peleando y hay que seguir abriendo espacio, insisto, en lugares de poder, ¿sabe? Y ese poder significa de muchas maneras. Lucía en la tele, ¿sabe? Su propia cara es empoderamiento femenino. Gracias. Lucía. Quería concluir con una cosa de antes, y es que una de las cosas que creo que pasa en la diáspora, hay una frase muy guay de Wole Soyinka, el premio Nobel, que él decía que ningún tigre grita su tigritud, ¿no? Y creo que muchas veces cuando estás en la diáspora a veces eres como un poco más papista que el Papa. Lo que tú has dicho, me puse todos los trajes y el turbante y no sé qué, no sé cuántos, pues eso también me pasa a mí, que es de, a ver, que no hace falta, chica, que ya, ¿no? O sea, la gente que está ahí no tiene esa necesidad de ser reconocida porque simplemente lo es, y a veces pues nosotras vamos gritando nuestra tigritud y quizás sea porque no somos tan tigresas, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta actual, hay una pregunta que a mí me sienta fatal, ¿no? Que es muchas veces te dicen, bueno, ahora cada vez en África hay más feminismo, ¿no? Es como si el feminismo hubiera sido algo que partiera de Europa y que se hubiera ido a África y no como algo que existe en todos los sitios, ¿no? La necesidad de buscar igualdad, de tener un espacio y demás. Recuerdo que un día hablando con Trifonia Melibea Obono, que es una escritora de Guinea Ecuatorial, activista feminista, LGTBIQ+, profesora de universidad y trillones de cosas, la verdad, ella decía que en Guinea siempre ha existido el feminismo, solo que se articulaba de una manera muy concreta, ¿no? Ella decía que las mujeres lloran cantando, ¿no? Que se plantaban delante de la Casa de la Palabra y exigían a los hombres que estaban en el, bueno, lo voy a pronunciar fatal, en el Abba, las cosas que les sentaban mal, ¿no? Les iban echando la bronca, quizá llorando, quizá cantando, pero de una manera muy creativa. Siempre se ha hecho, y eso es interesante tenerlo en cuenta. El feminismo siempre ha existido, pero quizá su forma de implementarse era otra, lógicamente porque el contexto también es otro, las demandas también son otras, ¿no? Entonces, no es nuevo en absoluto. Entonces, lo que está sucediendo en el continente africano se debe fundamentalmente a ellas, a todas sus luchas, a las mujeres que vemos ahora gracias a las redes sociales, pero sobre todo entendiendo que caminan sobre los hombros de las mujeres que las precedieron, ¿no? Y que quizá no conozcamos porque no se expresaban en redes sociales porque no había, y ahora Internet funciona regular en algunos sitios, pero hay que tener muy claro esto, que siempre ha habido mujeres que lamentablemente no, pues son anónimas, pero que cada una de las mujeres tuvo una madre, tuvo una abuela, tuvo una bisabuela que luchó por encontrar su espacio. Y esto es fundamental tenerlo claro. Y esas son las referentes, ¿no? También a las que hay que tener en cuenta, las referentes de proximidad, que parece que tienes que escribir 17 libros para ser reconocida y quizá en tu casa estabas librando auténticas batallas y ganándolas. Gracias. Voy a ser muy breve. Me acuerdo que un día me llamaron para organizar una mesa redonda y yo le dije a la chica, creo que te has equivocado, yo. Me dijo, sí, tú, Karma. Y allí en ese momento me di cuenta de que yo siempre estaba detrás de todo. Nunca me había imaginado sentada, por ejemplo, aquí con estas dos mujeres, ¿no? Como cuando eres pequeña no te dan esa oportunidad, ¿no? Entonces se lo expliqué a mi madre y un gran amigo hizo un cuadro de mi abuela. Mi abuela era la alcaldesa del pueblo y mi madre me dijo, mira este cuadro. Miré, era mi abuela y me dijo, ella es la que te está guiando. No hay nadie más aquí que te puede dar la fuerza más que tu abuela. Y mi abuela es una mujer que ha nacido en Senegal, que se ha criado allí, y era una mujer líder, era una mujer valiente, feminista. Y eso es algo que
lo que decía Lucía Mumio, venimos de esta fuerza, ¿no? Entonces, mi madre me decía, recuerda siempre eso, ¿no? Que a veces tendemos a mirar a esta chica, este chico, ¿no? O referentes blancas. No, 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 no. Mira hacia atrás. Gracias. Y yo siempre suelo decir, ¿no? La mujer africana es una mujer de esperanza. Por lo tanto, yo creo que cada mujer debe de sentirse su propio referente primero y luego también tener, ¿por qué no?, a otras personas referentes, como ha dicho, abuela, madre, siempre tendremos ahí como referente. Hemos hablado del empoderamiento de las mujeres, tanto en África, en la diáspora. Estamos avanzando, sí, es verdad, pero de una forma muy lenta. ¿Pensáis que es mejor continuar tal como estamos yendo o hace falta cambiar de estrategia para llegar como a más todavía? ¿O estamos bien como estamos a ese nivel de avance o debemos de cambiar de estrategia? Pero como mujeres afrodescendientes. Como mujeres afrodescendientes, africanas, en la diáspora, en África, en toda parte del mundo. Vaya, qué fácil, Nicole. No, esa mujer me... Bueno, yo aquí puedo comentar algo, es que hace unos meses hice un proyecto con mujeres migrantes y con jóvenes racializadas, entonces era un proyecto sobre nuestro cuerpo, la sexualidad, ¿no? Y en este proyecto, pues primero hablábamos con las mujeres y luego con las jóvenes y luego las ajuntábamos y hablábamos, ¿no?, sobre sexualidad. Se lió ahí una cosa brutal, ¿no? O sea, compartieron, bueno, fue increíble, ¿no? Y yo en ese momento pensé, ojalá organizáramos más espacios como estos. Porque allí me doy cuenta que cuando venimos aquí estamos muy juntos, pero a la vez estamos muy separadas, ¿no? Y eso es algo que creo que nos puede empoderar mucho más como mujeres para tener un sitio donde poder hablar, donde poder expresar y donde poder compartir. Incluso en este grupo que formalicemos vino una mujer que hacía muy poquito que había llegado de Gambia y la cogimos y estuvo tan contenta, ¿no? Fue precioso, ¿no? Como que encontrase otras mujeres que entendieran, ¿no?, que venir aquí no es nada fácil, ¿no? Entonces, creo que vamos bien, sí. Creo que tiene que haber más iniciativa de parte, ¿no?, de nuestro colectivo. También creo que sí, la verdad. O sea, Espacio Afro también es un claro ejemplo, ¿no?, de que hay que crear esos espacios para poder estar segura, para poder ir, para poder compartir, ¿no? Sí. Gracias. Me toca el medio. Te toca. Somos así va y vuelve. No, yo cuando pienso, porque tu pregunta fue en torno a lo que eran las diferentes estrategias, ¿no? Sí. Para poder llegar a ese objetivo común. La verdad, yo, cuando me preguntas en específico sobre eso, yo pienso en la diversidad de estrategias que tenemos y cómo una puede complementar a la otra. La verdad, tal vez lo que sea más interesante es exactamente eso. Cada uno de nosotros va a aportar desde un background completamente diferente, desde experiencias que son únicas, desde colectivos o grupos que algunos van a estar más conectados a la educación, otros van a estar en la línea de frente, cada uno va a tener un papel diferente, pero que todos complementan porque en el fondo el objetivo es el mismo. ¿Sabe? Entonces, cuando me preguntas diferentes estrategias, siendo afrodescendente, siendo africana, estar en una diáspora en Brasil, estar en una diáspora aquí, lo que queremos es ser humanizados, ¿sabe? Lo que queremos como mujeres es exactamente pues, conseguir los mismos derechos, la misma igualdad que otras. Y como mujer afrodescendente es más aún, en mi caso, ¿sabe? Entonces, yo creo que es eso, ¿sabe? Esa unión de estrategias que son complejas y diversas y que en el fondo buscan un objetivo. Entonces, cuanto más podemos aprender uno de los otros, de las estrategias de uno de los otros, y algunas veces ni siquiera 100% de acuerdo, ¿sabe? Pero de verdad viendo que el camino es yendo al mismo, que la jornada va en paralelo. Gracias. Yo estoy con ellas. Creo que también hay que entender esto, ¿no?, que cada contexto tiene unas luchas específicas, unos objetivos. Creo que todas, desde donde estamos haciendo lo que podemos.
pero también creo que es importante reconocer los privilegios que tenemos, ¿no? Y además esto es algo que tú me dijiste en una entrevista que te hice. Las mujeres afrodescendientes tenéis que acoger o escuchar a las que llegan. Pues sí, por supuesto, ¿no? Porque al final pues tenemos una posición más sencilla, porque hablamos el idioma, porque tenemos una situación administrativa mucho más cómoda, obviamente. Y a partir de ahí, pues desde dónde estamos también en términos profesionales, poder contribuir a amplificar, en mi caso, ciertas voces, ¿no? Y no olvidarnos de que al final tenemos ese privilegio. Yo a raíz de que tú me dijeras eso dije, jolín, pues a lo mejor estoy entrevistando a muchas mujeres nacidas aquí que por supuesto que lo han tenido complicado, pero más lo ha tenido complicado una persona que ha llegado aquí. O pues igual, ¿no? Al final empiezas a entrevistar a personas de tu entorno y esas personas de tu entorno son chicas jóvenes. Porque yo soy joven, ¿no? Todavía. Vale. Entonces, así las cosas, pero de repente dices, joder, ¿qué pasa con todas estas mujeres que tienen un montón de cosas que contar y que además sienten que sus historias no son importantes? Porque con afromayores me está pasando que cada vez que llamo a un hombre le digo, oye, me encantaría entrevistarte, así, fenomenal. Hablo con una mujer, pero si yo no tengo nada que contar. Y luego pones la cámara y dices, ¡oh! Y está ahí Marta, que es una crack, creo que está por ahí, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Marta, que de repente pusimos la cámara y dije, o sea, es que podría estar escuchándola 3.000 millones de horas porque su historia es poderosa y aquí está, ¿no? Entonces, pienso que desde nuestras profesiones, si lo estamos haciendo, o intentándolo al menos, tenemos que intentar, pues, en mi caso, amplificar voces, nunca dar voz, sino amplificar, y cada una pues desde donde pueda y como pueda. Ahí es, ¿no? Cada mujer es un mundo, es única, como dice Chimamanda, ¿no? Lo de la historia única, porque tendemos a creer que todas las mujeres migrantes tenemos una misma historia. No es así. La que ha nacido aquí o ha llegado de joven o que lleva mucho tiempo no tiene nada que ver con la mujer que ha pasado años y años para poder llegar aquí. Por eso yo creo que voy a ir a nivel pregunta directa a cada una de lo que hace. Empiezo con Angélica. Con tu proyecto Humanaya, ¿no? Haces una reflexión directa sobre el color de la piel, tratando de documentar los verdaderos colores de la humanidad en lugar de las falsas etiquetas blanco, rojo, negro y amarillo asociadas a la raza. ¿Por cuál razón tomaste esta decisión de mostrar al mundo entero tu opinión a través de la fotografía? Porque yo nací en una familia muy colorida, como te conté, y dentro de mi casa, obviamente, los colores que veo en mi trabajo, pues yo vi en mi cena de Navidades, pues fuera de casa las cosas no eran así. Y entre otras cosas, siendo práctica, así muy objetiva de por qué reflexiono sobre el color carne, yo claramente me acuerdo del día que la profesora me presentó el color carne, que es ese proyecto que yo empecé a disparar cuando tenía 33 años, pero es un proyecto que yo empecé a pensar cuando tenía 6, 7 años. En que me acuerdo de esa profesora presentando el color carne, no entendía porque se dividía la gente en blanco y negro en una casa que tenía tantos matices como la mía. Entonces, lo que yo hice, y yo siempre cuento la historia, ¿no? Porque yo me casé con un español que es con la piel muy clara, muy rosa, y yo siempre cuento como un chiste que 5 minutos en el sol se queda como una gamba, y una de las cosas más surrealistas que pasaba conmigo es exactamente que la gente me preguntaba qué color iba a ser mi hijo. No he tenido hijos, creo que entre otras cosas por esto. Porque no quiero, o sea, solo esa experiencia de tener que explicar a un niño que su color le va a deshumanizar, le va a hacer que la gente le perciba como menos humano, porque la realidad es esta, ¿no? Entonces lo que yo hago con mi trabajo es exactamente, yo tengo 4.576 retratos de personas que hice por todo el mundo, de Addis Ababa en Etiopía, de Daegu en Corea del Sur, pues en diferentes lugares en el continente americano, en Asia, en India, que encontré marrones tan parecidos como los nuestros. Y lo que intento probar es exactamente eso, que el concepto de raza es una construcción social, aunque sea algo que yo experimento todos los días, ¿no? Yo siempre, la raza es una mentira. El concepto de raza clarísimamente es una mentira.
pero el racismo me acompaña todos los días, cada día, cada vez que yo salgo de casa, ¿no? Entonces, por eso que es un trabajo que tiene o sea, sale del museo, ¿no? Él nace en el museo, aunque yo hago muchas exposiciones en la calle. Yo creo que el gran lugar para mí fue exactamente cuando llegué al punto ese de la educación, ¿sabe? Porque es exactamente poder llevar esa discusión a quien ni siquiera sabe que yo soy negra. Porque yo siempre hablo de esto, ¿no? Un niño no tiene ninguna idea que yo soy negra. Alguien tiene que explicar lo que es este concepto para que un niño entienda de pequeño lo que significa, ¿no? Entonces, es un poco desde este lugar de alguien que es brasileña y que en Brasil siempre hablamos de este vacío que hay en lo que es ser afrodescendente, que algunas veces tiene la sensación de que te mandan, como aquí, ¿no? Escuchas, vete a tu país, a tu lugar, pero que tu país es Brasil, ¿sabes? Es un poco loco la experiencia que pasa ahí, pero la verdad esas son las razones por qué empecé ese trabajo y al final de por qué llegó la educación, ¿sabe? Y es un trabajo que yo llevo haciendo desde 2012, es muy curioso que la gente siempre me pregunta, pero sigues haciendo las mismas fotos, pero sigues haciendo el mismo trabajo. Yo siempre contesto sí, y lo voy a seguir hasta que yo sienta que el color de mi piel no significa que voy a ser deshumanizada. Me va a encantar no tener que disparar ninguna foto más. Va a ser un descanso cuando yo no tenga que hacer más este trabajo. Pero mientras tanto, pues seguiré. Gracias. Lucía, eres una de las pocas periodistas afro que vemos en la televisión en España, ¿no? Sin duda una de las voces más influyentes, ¿no? De la comunidad negra en España. Con tu libro, Hija del Camino, narras la historia de una joven española de madre blanca y padre negro, que se siente entre dos mundos, siempre al margen, ¿no? Una novela de verdad rompedora sobre la identidad, los lazos familiares y la lucha contra el racismo. ¿Crees que las personas afrodescendientes que habéis nacido aquí o crecido aquí, estáis perdiendo vuestra identidad para poder ser aceptada en España? Lo de voces influyentes, sé que es algo que lo dicen ¿no? cuando presentan la novela, pero yo creo que lo poderoso de la realidad actual es que somos muchas voces, que somos una comunidad polifónica, que además podemos pensar cosas diametralmente opuestas, pero que estamos construyendo un discurso súper rico y eso me parece interesante. Con respecto a lo de negar nuestra identidad, yo creo que cada cual es un mundo, ¿no? Y al final pues hay gente que sí, que por protección. O sea, piensa que yo cuando era pequeña era la única niña negra del cole, del instituto. Al llegar a la facultad éramos 6, en la Complutense de 10.000 personas. Lamentablemente, ahora, si bien es cierto que en el colegio hay muchas más personas no blancas y en el instituto también, lamentablemente la facultad sigue siendo un erial y hay que preguntarse qué es lo que está pasando para que la gente no llegue, ¿no? Dicho esto, es lógico que en un contexto donde eres tan pequeña, ¿no? En cuanto a números se refiere, y de edad, pues haya gente que decía renunciar a ciertas cosas para ser aceptada. También pasa lo contrario, lo que he dicho antes, ¿no? De ningún tigre grita su tigritud y que al final pues, te creas más negra y más africana que tu padre, que llegó con 25 años, en mi caso, por aquello de, bueno, pues porque sientes que eso es lo que te hace fuerte. Personalmente, en el caso de mi familia, a mí he tenido la suerte de tener un padre que me ha contado mucho acerca de su infancia, de su vida, y yo desde pequeña me he sentido guineana. Tampoco me dejaron sentirme española, ¿no? Todavía hoy me preguntan, o me felicitan más bien por lo bien que hablo español, que es como... Y soy leísta. ¿Y qué tú dices? Porque a mí cuando me dicen eso, pero hablas muy bien, aunque tengo el acento que tengo, yo siempre digo así, es que soy buen estudiante, es que ya está, ¿sabes? Es que no importa el lugar donde nací, ¿sabes? Tengo un castellano perfecto, ¿y qué? Claro, es bueno, flipante. yo siempre digo eso, bueno, tengo acento de Alcorcón. Mira. Porque es el que tengo, ¿no? O también felicitan a mi padre por lo bien que habla español, es de, a ver, nació en un país en el que por imposición colonial se habla español, pero es que aparte de eso lleva aquí desde 1966, tiempo le ha dado al hombre, ¿eh? Aprender, le habría dado. Entonces, claro, pues bueno, al final el nacimiento es producto de la casualidad y tener que convencer a alguien de algo que es producto de la casualidad acaba por ser tedioso. Por tanto, yo siempre me sentí guineana. También es cierto que a veces lo pienso, ¿no? Como mi madre, una señora castellana, se negó, porque mi madre era como, bueno, yo sé que cuando tú salgas a la calle vas a ser negra
y vas a ser africana. Por tanto, tenemos que reforzar esa parte de tu identidad. Y eso es lo que pasó en casa, ¿no? Yo digo que a veces mi madre sí, se ha negado esa parte. Al final yo soy birracial y soy bicultural, pero mi madre sintió que debía apoyar la parte de mi identidad que iba a ser más atacada. Y eso entronca con un libro muy guay que se llama Identidades asesinas, de Amin Maalouf. Muchas personas lo habrán leído. Y Amin Maalouf, un señor libanés, católico, árabe, que vive en Francia, ¿no? Y él cuenta cómo tiendes a asirte a aquella parte de tu identidad que sabes que va a recibir más palos, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeña, a mí no me decían niña de mierda, a mí me decían negra de mierda. Entonces, digamos que yo me hacía esa parte de mi identidad. A medida que he ido creciendo me he dado cuenta que no tengo por qué escoger, porque soy muchas cosas al mismo tiempo. No solo no tengo por qué escoger, sino que no quiero. Sí, soy una mujer negra, soy una persona de barrio, soy guineana, soy madrileña, soy profundamente alcorconera, y todas esas cosas me conforman, ¿no? Al final soy un prisma y no quiero renunciar al prisma. Y además es interesante, con respecto a la identidad, cómo incluso somos muchas identidades en términos nacionales o culturales al mismo tiempo, porque tú eres una persona intramuros y extramuros, ¿no? Dentro de tu casa se dan unas lógicas que tienen que ver con la cultura que impera dentro de tu casa y fuera otras. O sea, por ejemplo, en mi casa no nos tocamos ni con un puntero láser, no, ni con un palo. O sea, la gente de Fang, o sea, yo con mi padre le he dado un beso por primera vez, recuerdo cuando se fue a Guinea después de mucho tiempo, y me daba vergüenza, porque la expresión de afectos para el pueblo Fang no es tan obvia como aquí, que vengo a darse besos, a darse besos. O sea, yo recuerdo que veía a mis amigas del colegio que se iban a clase, un beso, papá. Sí, sí, sí. Al volver, digo, pesados con los besos, ¿no? Sí, ya está, ya la has visto. Mi padre se ponía a temblar y digo, claro, ¿qué le pasa? Le está dando ahí Pero es que mi madre es castellana, que son rocas también. Entonces, claro, pues en casa teníamos una cultura y extramuros tú sabes que la gente se saluda y tú pues das 2 besos cuando estás fuera. Entonces, incluso en términos culturales, eres muchas cosas en función del contexto, y eso es interesante, ¿no? Yo me quedo con que eso, somos muchas cosas al mismo tiempo, el contexto también nos marca. Yo he sido profundamente española cuando he estado en Londres, aquí me he sentido toda la vida guineana. Cuando me he ido a Guinea, que me creía más guineana que mi padre, como he dicho, dije, pues no. Y esto es interesante, ¿no? Que podamos ir cambiando. Muchas gracias. Carmen. Siento preguntarte eso, pero lo tengo que hacer. Romper el silencio no es fácil, pero sin miedo has podido romper con el tabú. Aprendiste a transformar el silencio con palabras, denunciando ciertas culturas dañinas que anulan a la mujer. ¿Tuviste el coraje de tomar esta decisión porque te sientes segura en Europa, o desde África también lo harías? Venimos de un mundo, de una sociedad donde el silencio y el miedo se ha impuesto prácticamente. No me siento segura ni aquí ni en mi país. Más que nada, porque romper el silencio no es nada fácil, como has dicho, y sobre todo con el tema del abuso sexual infantil, lo digo ya aquí. Yo soy superviviente y en ese sentido, cuando yo expliqué lo que me había pasado, tenía mucho miedo y lo expliqué aquí. Mi familia tenía mucho miedo, vivimos aquí. Entonces es algo que yo creo que es todo el tema que trata la violencia, creo que es global. En ese aspecto, yo como superviviente he podido acompañar, escuchar a otras supervivientes y todas dicen lo mismo, ¿no? Supervivientes de aquí, Senegal, de otros lados, Pakistán, ¿no? Como que te das cuenta de que lo más importante es que empecemos a romper el tabú de los abusos, empecemos a hablar sobre este tema, empecemos a crear espacios seguros y empecemos a no culpabilizar a las víctimas cuando hablamos, a no victimizarlas, a no hacer, a elevar el agresor, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, cuando una persona es valiente y explica, ¿no? Y muchas veces decimos, no, es que la persona que lo ha hecho, pobrecita, no estaba bien. No,
la persona que lo está explicando es la que merece la atención, es la que merece los aplausos. Por eso yo decidí ser activista. Por eso a día de hoy estoy orgullosa y siento que cada vez que rompo el silencio, cada vez que acompaño a alguien, cada vez que una niña de 8 años, hace una semana que una niña de 8 años de origen ganés me explicó que había sido víctima de abusos sexuales, la aplaudo y la acompaño porque creo que ha sido una valiente. Esos son los espacios, tanto aquí como en Senegal, como en China, como donde sea, tenemos que crear. Gracias, Carmen. Yo creo que nos debemos de vivir con incertidumbre. Si hay algo que hay que denunciar, debemos de denunciar. Ayudar a las personas que no tienen voz para poder también tener voz. Y de hecho aquí la mujer migrante, africana, afrodescendiente, tiene voz y debemos de escuchar esta voz. Entonces un aplauso para las tres antes de pasar a las preguntas. Ahora vamos con el reloj a mano, vamos a pasar con las preguntas. Por favor, intentar ser breve. Son 3 para que no sean reflexiones largas, sino a lo mejor después de aquí podemos tener un momento de preguntar, de charlar y de aclarar algunas cosas que nos ha quedado un poco ahí. Entonces ahora sí que vamos a pasar con las preguntas. Animaros. Vale, Carlota. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las tres, las intervenciones han sido maravillosas. Sois mujeres, somos mujeres fantásticas y tenemos que seguir, como siempre, a pie de guerra. Quería hacerte una pregunta a ti en concreto, Karma, y era saber si tú haces algún tipo de trabajo con colegios, con espacios de orientación. No lo he explicado, pero tengo mi propia entidad que se llama Karma Diaby. En esta entidad impartimos talleres, formaciones para profesores, damos conferencias, también tenemos servicios donde, por ejemplo, si alguien quiere denunciar, tenemos abogadas especializadas para poder acompañar y también a día de hoy estamos creando grupos de ayuda mutua para poder acoger a supervivientes. Aquí tengo una hermana que también lleva el grupo, que ha venido también de Barcelona a apoyar. Y estoy muy contenta, ¿no? Porque los talleres y las formaciones están dando un resultado increíble. Por desgracia, somos 1 de cada 5 personas sufre abusos sexuales a lo largo de su infancia. Es muchísima gente. Entonces me encuentro a que muchas y muchos niños y niñas, cuando doy esos talleres, pues explican, pero creo que está muy bien, porque ojalá cuando yo era pequeña me lo hubieran explicado, porque seguramente a los 5, 6, 7 años, si alguien hubiera venido a mi clase y me hubiera explicado, seguramente yo hubiera roto el silencio. Así que esos espacios son muy necesarios e importantes para que los menores, para poder prevenir, actuar o detectar. Sí. Perfecto. Pregunta. ¿Quién puede traducir? Va a preguntar. Vale. Ahí puede traducir. Ay. Who are actually born here, I think it's a very passionate thing to see that group of young generation of Africans. Que en el Día de África, la pregunta que él quiere hacer es a partir de la pasión con la que tú hablas. And I think the Spanish government, most countries, need to see them as us, or them right now, because I'm older, right? As valuable assets to the country. Can you repeat? That the government, the Spanish government, needs to see the young generation Tienen que ver las nuevas as a generaciones. valuable asset because they were born here, they speak the language, they understand the culture. Tiene que ver como el gobierno tendría que ver como el valor
Vale. Yo cuando llego a una escuela, se crea algo, o sea, todos los niños están así, me miran como si fuera yo, pero los niños negros y los blancos, ¿eh? O sea, los profes todos, ¿no? De hecho, hace poco que llegué a una escuela y me dijeron, vienes a buscar la matrícula, no sé si está bien dicho en castellano, ¿sí? La matrícula, y dije, no soy una alumna, yo vengo a impartir el taller. ¡Ah, ostras! Entonces, te das cuenta de que con solamente que te vean, que estés en la clase, que des el taller, ya estás generando un cambio. Ya estás diciendo muchas cosas ahí. Y yo no hablo de racismo, de antirracismo, yo no hablo, pero simplemente que los niños me vean a mí como mujer negra, que estoy hablando de mi historia con dignidad, ¿no? Y que ven que hay esperanza, tanto los niños blancos como los racializados, dicen, ostras, que aquí está pasando algo, ¿no? Está pasando algo. Entonces, creo que, de hecho, me gusta decir, porque hay muchos niños racializados que muchas veces me dicen, ¿te puedes quedar aquí, por favor? ¿Puedes ser nuestra maestra? ¿Puedes no? Y solamente estoy una hora, ¿no? Entonces, es como que te das cuenta de también, creo, no sé, quizás me estoy equivocando, pero creo que la manera que tenemos, los discursos que tenemos las mujeres negras son desde un legado de tribu, ¿no? Como que a mí me gusta, por ejemplo, tener a los niños, ¿no? Como que sentados de una cierta manera, hablar de una cierta manera, y creo que ellos están acostumbrados de otra manera, ¿no? Entonces, ahí se crea un espacio. De hecho, muchas maestras me dicen, es muy curioso porque los niños cuando te escuchan se quedan callados, ¿no? Como que los calmas, ¿no? Y creo que es una dinámica, ¿no? que tenemos ya del ADN, ¿no? Quizá no, me equivoco, pero... Sí. Me parece perfecto, ¿no? Esa filosofía nuestra de Ubuntu, ¿no? Yo soy porque somos. Entonces, la unión siempre hace la fuerza. Es un claro ejemplo que todos somos y debemos de ser como agente de cambio, porque cualquier persona en el sitio donde está puede transformar el mundo en pequeñas cosas. Una consultoría Claro, yo con creo que la Caribo, pregunta es para Yo soy moderadora. No, pero esto lo tienes que ella tiene responder tú. es la consultora. Vale, a ver, es difícil, ¿no? Porque primero no hay herramientas suficientes para poder acoger a las personas migrantes, porque aquí se puede acoger a una inmigrante ucraniana de una forma, africano de otra forma. Por lo tanto, es muy complicado, porque a nivel institucional hay un trabajo grande, porque las entidades, cada entidad intenta diseñar un modelo, de diseñar un itinerario individual a cada persona, a cada usuario que llega. Pero debe de haber herramientas suficientes para poder acoger. Porque yo creo que primero España tiene que hacerse la pregunta, ¿España es un país que sabe acoger? ¿O solamente por necesidad o por obligación, entre comillas, llega a los inmigrantes y las vamos a acoger? Allí es lo que hace falta. Yo creo que la primera acogida es el punto de partida de la integración de una persona. Sí tengo que hablar yo de mi caso, porque diseñaron mi itinerario muy bien. Evidentemente, también yo misma me impliqué para poder llegar a ser quien soy hoy. Pero hay gente que llega con una mochila muy bien cargada, con peso que es difícil poder descargar en muy poco tiempo. Por lo tanto, hace falta tiempo. Entonces, el sistema de acogida de aquí es de poca duración. Es de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Una persona que atraviesa el desierto años y años
no va a integrarse en 3 meses. Aquí se diseña el itinerario de las personas, digamos, en ese sentido, africana, de una forma colectiva. Y eso no es una manera de acoger. Hay que acoger a las personas con dignidad. Si no, no es mejor no acoger. Entonces estamos en esa situación aquí en España, ¿no? Porque primero hay que ver al nivel institucional, estructural, hay cosas que se deben de corregir. Mientras que no se corrige, porque aquí hay cosas que España ve como es normal, mientras que no es normal para una persona africana, porque lo que diseñaron hace como 15 años es el mismo sistema que está siguiendo hasta ahora, pero los perfiles de las personas que llegan cambian. Hay gente que llega con sus estudios, no todas las personas que migran huyen de guerra, o de hambre, o de pobreza, no. Hay gente que solamente viene para cambiar su futuro, para buscar una vida mejor, pero hay gente que llega con sus secuelas de violencia, sobre todo las mujeres. Por lo tanto, aquí tampoco no hay cómo acoger a una mujer y cómo acoger a un hombre. Yo no digo que los hombres no sufren, también los hombres sufren, pero el sufrimiento de las mujeres, lo siento mucho, no tiene nada que ver con los hombres. Y aquí las mujeres tienen que tener como especial atención de cómo acogerlas. Pero aquí no hay un diseño bien claro. Yo creo que hay que empezar ahí. Déjame que responder tú. Vale. Llegar y a veces me ocupo con un africano y ahí con toda mi alegría que acabo de ver, yo miro una Todavía no has visto. y yo miro y a veces hago un saludo y me dice, ¿me conoces? Me quedo un poco así, un poco asustada. Hemos dicho que no vamos a perder lo que hemos tenido de lo que tenemos de riqueza en África. ¿Qué es esta cercanía? ¿Qué es este cariño espontáneo? Que no tienes que conocer a una persona antes de decir buenas tardes o qué tal y que entrar directamente en relación en nuestros países es una cosa que nos califica. Pero aquí ni un africano es saludado y me ha contestado en la carretera. Ni en el autobús. Entra. Mira qué pasa. Cuando cruzamos directamente empieza con su teléfono. El continente de las pistas. Pero todavía. Haber dicho ahí, nos tenemos que ir cultura, pero sin perder lo que somos. Pero yo tengo que decir una cosa, y que soy brasileña de esa que habla en el autobús con todo el mundo, ¿sabe? Yo cuento la vida a quien sienta a mi lado y me dice hola y ya está. Pero yo creo que eso es una cosa de ciudad. ¿Sabe? Yo creo que esa es una cosa de Madrid, de Barcelona, de que cuando va a lugares que son más tranquilos, más pequeños, pues incluso por curiosidad, yo me acuerdo, y ahí no voy a hablar de España, pero voy a hablar de una pequeña vila en Sicilia llamada Gibellina, pero que ahí que experimenté mucho que estuve bastante tiempo viviendo. Yo nunca tomé tantos cafés en mi vida, nunca, ¿sabe? Hasta aquí de expresos, porque como era la nueva, pues todo el mundo, hola, ¿qué tal? Tomamos un café, imagina, ¿sabe? Nunca me va a pasar eso en Madrid, que todo el mundo me llame para tomar un café y sabe, ¿qué estás haciendo en el pueblo? ¿Sabe? Eso yo creo que es más por Madrid, no sé si es demasiado. Eso, sí. Y creo que es también ahora, porque cuando yo era más pequeña sí que nos saludábamos entre las personas negras. Ahora es verdad que si saludas a un chico, está que quiere ligar, ¿no? Porque ya somos muchas más personas y quizá efectivamente Madrid es menos pueblo y es más ciudad, si bien es cierto que siempre ha sido la capital, o por lo menos en los últimos siglos.
Pero yo todavía saludo a gente negra y todavía me saludan. Sí que a lo mejor ha tenido mala suerte, pero yo sí que continúo saludando porque... Por lo menos una miradita larga, una miradita larga. miradita No, larga. a veces no es el saludo, es un, ¿sabes? I see you, ¿sabes? Es como o el sonrisa. Y yo debo decir que hasta me ha pasado en Estados Unidos. Eso es Estados Unidos, pasa un montón. El tradicional no. Que este verano estaba en Miami y me dijo un hombre, buenos días, hermana. Y yo dije, ay, qué bien. ¿No? El sentirte reconocida, sentir que te ven, ¿no? Para mí eso es importante y quizá no pasa tanto como pasaba antes, que yo esto lo aprendí a mi padre, que a negro que veía o persona negra que veía, saludo, saludo, saludo. Es verdad que ahora hay gente que te mira raro, efectivamente, o que piensa que quieres ligar o lo que sea, pero ya no, pero todavía puedes saludar. Yo me he quedado, vamos, planchada, porque en mi pueblo, en Granollers, yo hago, o sea, alguien me saluda y no lo saludo, o sea, una persona negra, no es saludo, y ha buscado el número de mi tío, de mi padre, de mi tal, que tu hija es tal, o sea, ya puedo correr, ¿eh? Y fugarme de Granollers y irme a otro sitio. Entonces, como que, bueno, está muy mal visto que tú veas a una persona negra y no, si te dice hola o lo que sea, no decirle nada, ¿eh? O sea, Sí, bueno, si quieres venir a mi pueblo, yo encantadísima. Granollers, apunte. A Granollers. Vamos a Granollers. Dina. Y ahora me acostumbro a vivir aquí, en España. Y lo que me ha levantado es lo de la fiesta del saludo, si se hace un saludo. Yo voy saludando a la gente. Mi hermana se queda conmigo en mi pueblo, por ejemplo, me dice, ¿de que la conoces? Y lo que me voy dando cuenta es que la sociedad española tiene muchas ganas de hablar. Y que a veces te parece que te estás metiendo donde no te llaman y te lo agradecen un montón. Yo veo niños, me encantan los niños, veo por ahí, sobre todo si es un señor que va con su niño y esto, y le digo, ¿me dejas mirar al niño? Sí, sí, sí. Y nos ponemos a hablar. Algunas veces se hace tan largo, pero yo creo que tenemos que hacer eso. Y no se me había ocurrido pensar que eso lo he heredado yo de los africanos, seguramente. Porque me veo con mi hermana y me dice, ¿qué tal la conoces? Nada, no la conozco de nada, pero te saludo de mi hola. Y lo voy a seguir haciendo porque me encanta hacerlo y veo que la gente lo agradece. O sea, que os animo A que salude. Vamos, hola. Ahí había otra mano también al fondo. Está bonito. This is very important here, okay? Okay, I have been here now for 20 years. He's amazed that I came because of him. We're together, and to start with today, the beginning of my birthday. So there are people that I've been connected with. This question has been paining me. I have three children here in Spain. Madrid, Móstoles. Okay? This thing has been making me uncomfortable for the past 20 years. There are a lot of people here. Es que ya está. Mira, la traductora ya no se acuerda de la primera frase. La traductora. Pero deja. At the beginning, how I met my brothers today, okay, is from Nigeria. Okay, que es de Nigeria, que Yes. you spent 20 years here. I have three children. Pero no hables español. Three children. Tres hijos aquí, llevas 20 años aquí y está con su hermano. Okay, these are my family. Pero se habla perfectamente español. But you've been 20 years here. Yes, Madrid, Móstoles. En Madrid, A los 20 años y no habla español. I know that I can't speak Spanish, but I want to speak English so that I will say what I want to say very good. que quiere hablar en inglés para poder decir lo que quiere decir bien. Molt bé. Vamos. Molt bé, molt bé. I don't speak Spanish in my country, number one, and I'm not against speaking Spanish. My children, like what she said, she helped her mother to read when her mother is having some letters.
11. y otro de 12, y hablaba de, se refería a lo que decía Karma sobre una madre que sí que puede, o sea, que ella es una madre que sí que puede leer. Ujú. And why I came here, I believe it's going to benefit, most of the African countries, like my country, Nigeria. That is why I'm here. I want to ask this question, and I believe this organization is going to assist us. Vale. Uf, que me estoy perdiendo. Porque viene aquí, tiene que beneficiar muchos africanos. Es muy importante lo que ella quiere decir. Vale. For example, I'm here now for 20 years. My first son is still struggling to have his paper here in Madrid. His son that is born here. But he has one, he's waiting for the papers, or he has For 20 years, now he wants to achieve his paper here in Madrid. Y no tenía papeles. Que con 20 años los ha conseguido los papeles pese a haber nacido aquí en Madrid, un clásico, Es que hijos eso de pasa con inmigrantes. mucha gente. I am the mother. Since 2001, Bueno, a ver. since 2001, I have tried to achieve my residence. desde 2001 has intentado conseguir tu residencia. A lot of people are facing the same problem Que hay más gente con el mismo problema. in Nigeria. If I am a bad person in Nigeria, I believe for 20 years they would have achieved me. If I am a bad person, because of antecedentes penales. Police reports. Yes, there's the ID. This is the problem we have here. If you put in papers, they will ask you to bring police reports. Que te preguntan por los Antecedentes penales. Imagine I've been here for 20 years. If I am a bad person in my country, I believe they would have achieved me here for a long time, isn't it? Can I help you? Yes. I'll translate for you. Thank you very much. This problem has been a problem. I'm a woman of God by His grace. I don't want to introduce myself. Nobody don't know me in TikTok. I preach in TikTok. Okay. Que ella es una mujer de Dios, que nunca ha ido a ¿Qué está predicando allí en TikTok? Está predicando. Es predica en TikTok. Madre mía. Ese Speak Spanish. sí que es Mucho más difícil para la gente. Primero, lleva 20 años aquí. Pero eso es súper nigeriano. Esto, 20. ¿Pero te sorprende? 20. Bueno, vale, mucho, pero yo he visto... Pero esa es la historia de la chica de hijas de... Es Móstoles, hay mucha gente en su comunidad. You have been here for 20 years, right? Yes, my sister. 20 years. Okay, I've been here for 47 years. Okay. Wow. You, the thing is, when we Africans come from Nigeria, especially Nigeria and Ghanaians, Lo que vamos a hacer es muy interesante lo que estás diciendo, pero cuando terminamos aquí, fuera lo hablamos. esto, ¿Vale? Lo hablamos fuera, muy bien. Efectivamente, vamos a continuar. No vamos Sí, a sí, efectivamente. Aquí es. Luego continuamos. Preguntas breves, por favor, porque vamos mal de tiempo. Una pregunta rápida. este círculo, ¿no? Esta preparación de llegada de inmigrantes, de un esquema bien hecho, ¿no? Cuando llegamos, cuando empezamos desde los CIES hasta centro de acogida, los trabajos que nos tienen preparada, todo esto es un sistema que hay que cambiar, porque para salir en ese marco diseñado para mujeres migrantes, personas inmigrantes, las mujeres migrantes ya sabemos el empleo de hogar, y esa es la nuestra, ¿no? Tanto africana y de América Latina, es donde estamos asignadas. Cuando llegamos en cualquier ONG ya nos mira para cuidar a los niños,
hay gente que llega con licenciatura, con máster, bien preparada y ya tiene eso. Y cuando llegamos donde nos acoge, las ONG que nos acoge, confiamos tanto en ellos, cuando nos dice que la opción es la limpieza, ya no damos que yo sé hacer eso, yo hacer esto. Entonces es como un círculo asignado para mujeres africanas, para mujeres inmigrantes, engañoso, explotador, y no sé qué más decir. Entonces ese círculo se tiene que romper. Y qué día a las personas que nos escuchan, que nos está entendiendo, ahora cuando recibes a una persona en tu organismo, pregúntale qué has estudiado, qué has hecho, porque las profesiones siguen siendo lo mismo, aunque la homologación es permuta, es muy difícil conseguirlo, pero uno ha estudiado, uno se ha formado en una formación donde se tiene que ejercer. Ayuda a esa persona de poder llegar a ejercer lo que haya aprendido donde sea, porque los estudios que nosotros adquirimos en nuestros países vienen de Europa. Todo lo que nosotros estudiamos en nuestros países viene de aquí. Y no sé por qué nos tiene que imponer tanto, tenemos que sufrir tanto para homologar nuestros títulos. Ahí lo dejo y gracias por ese espacio y de verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Había una pregunta ahí al fondo. Sí, había una por ahí. Seguimos con las preguntas o reflexiones. Más preguntas, reflexiones. Perfecto. Sí. Bueno, te voy a contar. Nosotros somos 7 hermanos, 6 chicas y un chico, y te puedo asegurar que la mujer negra es la única mujer que puede parir niños de todos los colores. Te cuento mi experiencia. A ver, era un chiste, ¿eh? Yo no te tengo que decir que yo no he tenido hijos por otra razón. Fue un chiste de sí para no saber cuál es el color, ¿eh? Pero vale. Yo somos 7 y una de ellas ha tenido, bueno, tiene niños rubios y todo, a pesar de que sus maridos, uno es de Córdoba, y conocéis la fisonomía del hombre de Córdoba, ¿no? Y ya os digo, ha salido rubio con ojos azules. Una de las niñas se parece a mí, pero la otra se parece a mi abuela o a mi abuelo, que también era rubio con ojos azules por parte de mi madre. Yo soy de padre negro y de madre blanca. Mi madre es de Guadalajara, de Alcalá. Y esa niña rubia con ojos azules ha tenido un niño con una persona sudamericana, también afro, y le ha salido mellizos. La niña es rubia con ojos azules y el niño es negro con ojos azules. Eso no me sorprende. Cuando describí mi familia y cuando ves cuál es mi trabajo, yo insisto, toda la paleta de colores que hay en mi trabajo podía ser no solo mi hijo o es alguien de mi familia, ¿sabe? Esa paleta de colores que estás describiendo es exactamente la razón por qué hice el trabajo que hice, porque todos esos colores pues podían seguramente ser de mi casa. En mi casa nadie se parece con nadie. Pero una mujer está tan empoderada que puede tener hijos o no puede tenerlos. Puede hacer lo que le salga del moño. Exacto. Antes de ir cerrando, os voy a dar como 2 minutos a cada uno. Toda la gente que nos están viendo aquí, si hay un mensaje que cada una puede lanzar tanto a las personas que nos acogen en esa sociedad o la gente que nos ha visto nacer o crecer en esa sociedad y a la propia comunidad. Mensaje para la gente o jóvenes de la segunda generación que están aquí en esa sala o también personas de otra generación que son mayores. ¿Qué mensaje os gustaría lanzar a la comunidad y también a las personas españolas en ese sentido? Carmen. Bueno, a ver, 2 minutos.
2 minutos, porque vamos mal de tiempo. Vale. A mí, cuando era pequeña, me dijeron que mi voz no valía, que nadie me iba a creer, que tenía que estar callada. Y pienso que todo lo que he hecho, romper el silencio, explicar mi historia, como he dicho antes, me ha empoderado. Y la verdad es que me veis sentada aquí, pero al lado mío y detrás, todo aquí hay muchas niñas, niños, mujeres, hermanas como Mónica, mucha gente que estamos luchando contra los abusos sexuales y también hoy, que es el día, ¿no?, para conmemorar África, decir sobre todo a las mujeres negras que no estáis solas, que siempre habrá alguien que os crea. En mi caso fue mi familia que me creyó, pero siempre es importante tener claro que romper el silencio te hará libre, te hará sentir, ¿no?, que puedes luchar contra todo. Y creo que estos espacios son necesarios para alzar la voz, y lo digo con toda la dignidad del mundo, con todo el empoderamiento, ¿no?, que he podido ir tejiendo, pero sobre todo con el empoderamiento que sé que ojalá, ¿no?, durante todo este tiempo otras niñas y niños racializados y negros, inmigrantes, ¿no?, puedan tener esos espacios para poder hablar. Para mí, nunca me hubiera imaginado estar aquí, nunca, hace unos años, si me hubieran dicho estarías en Caixa Forum con 2 mujeres valientes, me echaría a llorar, más que nada porque mi pasado no fue nada fácil, pero creo que ha valido mucho la pena, y creo que ojalá el mensaje que estoy dando llegue a otras mujeres negras para que puedan ver que está claro que nos merecemos estos espacios, está claro que nos merecemos hablar y está claro que nos merecemos que nos escuchen. Angélica. Oh, yo tengo mucha dificultad con esos mensajes finales y esos resúmenes, Yo ¿sabe? también. Porque más que nada yo creo que no soy una detentora ni de la palabra, ni de la verdad, ni de nada. Lo que yo hago y intento hacer con mi trabajo es exactamente provocar conversaciones, ¿sabe? Poner el diálogo en la calle, intentar aprender de las personas que están alrededor sobre las temáticas que son las que me dejan curiosas y que entonces para mí es muy difícil tener porque yo creo que yo no sé absolutamente nada. Lo que estoy en un proceso de descubierta y de aprender, cada vez escuchando más pues la gente de cómo piensa de la misma temática que yo. Pero sí que, dicho esto, creo que hay algo que podemos hacer todos. La gente a veces me llama activista, yo digo que soy una activadora de conversaciones, me encantan las 2 señoras ahí del fondo. Y de ese lugar de activadora de conversaciones, que creo que todos nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Que cuando la gente habla, el activista. No, todos nosotros podemos hacer esos pequeños cambios cotidianos que pueden hacer nuestro mundo alrededor un poco más justo, un poco más igual, ¿sabe? Independiente del continente que has nacido, del género que tengas, de la orientación sexual que tengas, y ahí podemos ir un largo, etcétera, de etiquetas que nosotros cargamos como seres humanos que son utilizadas para deshumanizarnos. Entonces, yo, sin querer parecer un consejo final, yo reivindico los pequeños actos cotidianos de echar la conversación de humanidad. Bueno, yo que no llamen a la gente negra, africana o afrodescendiente una vez al año, ¿no?, por el Día de África, que la gente está y es de aquí, vive aquí, pasa por aquí y tiene derecho a ocupar ciertos espacios que también les pertenecen, ¿no? Que recuerden que no somos un anuncio de Benetton, y con eso quiero decir que no somos cuerpecitos sin voz, sino que tenemos cuerdas vocales y podemos expresarnos, y de hecho lo hacemos cada día en nuestras vidas. Que nos escuchen. Que recuerden que somos expertas en diferentes cosas, que ella es fotógrafa, ella es superviviente de abusos, pero que además es otras trillones de cosas, y que es importante que eso se tenga en cuenta también, ¿no? Que no nos llamen solo en calidad de la cantidad de melanina que tenemos en nuestra piel o del lugar en el que hemos nacido, de nuestro origen.
y que tenemos eso, profesiones, oficios, hobbies, conocimientos, vivencias, de todo. Y que viva África y su diáspora, por supuesto, que muchas gracias por venir a todas las personas que están aquí, que muchísimas gracias por cada una de vuestras palabras, porque ha sido un placer escucharos, y que la que tiene que cerrar es Nicole, porque ella es una mujer africana, que es una sabia, que ha llevado a cabo una labor excelente desde Caribú y que tienes mucho que decir. Yo, de verdad, muchísimas gracias por estar todos hoy aquí. Cuando me dijo Gonzalo, entre María y tú, buscar 3 ponentes, de verdad, lo tenía como muy claro, ¿no? Los mensajes que quería que se transmitiera hoy en ese día, porque aquí se ve esa diversidad, ¿no? Desde una persona que siempre está ahí visibilizando el colectivo. Es verdad que Lucía está ahí tocando un poco todas las puertas. Yo creo que muchas personas afro hemos pasado haciendo entrevistas con ella. Y Angélica, que es negra, que se metió dentro de la comunidad africana, de verdad que cada vez que tiene una cosa de la fotografía, está allí llamando a todo el mundo cuando hay información, anuncios de cosas, está ahí siempre a pie de cañón. Yo lo tenía como muy claro. Y la segunda generación, ¿qué voy a decir? Ahí tenéis estamos ya avanzando, no solamente en edad. Yo creo que siempre digo, no vamos a ser las mismas de siempre. En todas las plataformas hay que dejar también paso a la segunda generación, pero segunda generación de peso, que tenga un discurso claro. Porque eso de decir todos los días que soy activista, soy defensora, ese se tiene que demostrar en la manera de poder trabajar, la manera de poder actuar, reivindicar desde la coherencia. Es lo que queremos, esa segunda generación, que nos vayan reemplazándonos, porque ya nos estamos jubilando. Entonces, ojalá. Es por eso, ¿no? Tú quieres ir para playa de vacaciones. Entonces, ahora hay otra mujer que no ha podido estar con nosotros hoy, que es potente, que vamos a ver un poco quién es. Es Beatriz Mbula, que es actriz y guionista. Considera que en la acción, yo busqué en internet para ver quién es, ella considera que en la acción está la transformación. Entre sus trabajos, la adaptación a televisión de Hija del Camino, la novela de Lucía Mbomio, y Beatriz critica el encasillamiento que sufren los intérpretes negros en el cine y las series españolas. Ella opta por escribir historias con personajes en los que siente que encaja, y viene esos días de participar en el jurado del Festival de Cine de Tarifa. Hoy nos presenta su cortometraje Asunto Casting, que vamos a ver. Vale, yo voy a sentar aquí para ver. Hola, buenas. Mil gracias a las mujeres maravillosas que nos han regalado esas palabras. La verdad es que como mujer afrodescendiente, sentir que estoy rodeada de mujeres tan potentes me da muchísimo ánimo a seguir trabajando. Y bueno, traigo Asunto Casting para el día de hoy. Quería hacer una anotación a lo que pone en internet, ¿no? Y cada vez que aparezco en los medios, que sale como que critico el encasillamiento que sufren las personas negras. Llega un momento en que ya no lo critico, ya me da igual, que hagan lo que quieran, porque después de estudiar en la RESAT, arte dramático, ahora hacer un curso de guión, he decidido yo hacer mis propios papeles y tomar, ¿no?, determinación en qué papel quiero formar yo en la ficción española. Y siento que después de hacer Asunto Casting, ahora que lo estamos volviendo a ver en diferentes espacios, siento que ahí estaba muy enfadada por terminar la carrera y ver que no habían papeles para mí, siempre eran los mismos papeles. Ahora estoy en otro punto, ahora estoy en un punto en el cual mi siguiente producción
es como una oda a la mujer negra, ¿no? Que siento que ahora si tengo que gastar energía es en admirar y en recordar a las mujeres africanas con las que he crecido, a las que admiro y a mi madre, ¿no? Bueno, si no llego a nombrar a mi madre, la que me cae, pero que son mujeres que desde luego son referentes y que creo que son merecedoras de toda creación y toda energía. Así que nada, asunto casting, espero que lo disfrutéis y que paséis buena tarde. Cerveza, como siempre. Cerveza, cerveza. Bueno, chicas, os ha llegado el casting del viernes, ¿no? Tía, Bueno. que solo por ser negras nos convoquen al mismo casting es que es lo más ridículo y arcaico que ha pasado en España en el 2019. Pero es que, dime, ¿qué tengo que ver yo contigo? Que me detengan si en algo me parezco a ti. ¿sabes? Tus ganas, guapa. Pero es que me jode mazo, que solo por ser negras seamos todas iguales o qué. No, es que de verdad, en serio, ¿qué tengo que ver yo contigo? A ver, chicas. Os informo que el casting del viernes está súper bien pagado. Ya, pero es que ni aunque me prometan el Goya hago yo ese casting. Te lo digo, yo hasta que no me pongan de protagonista mínimo de las chicas del cable y o me traten como una igual en la parrilla televisiva, a mí que no me llamen. Ay, bueno, la otra. Yo lo que sé es que no voy a ir. No, ni yo. Ni yo. Va a hacer de negra mandinga su puta madre. Porque poco tiempo, no es el perfil Yo creo que al final... Nada, vamos con lo de siempre. Una pequeña presentación, nos dices nombre, apellidos, edad, agencia, manitas, perfiles y una vuelta, ¿vale? Mi nombre es Isabela Memba. Nací en Alicante, aunque llevo viviendo en Madrid hace más de 8 años. Estudié arte dramático y estos son mis perfiles. Pero bueno... ¿Lo ves aquí? Es lo mismo que tú. No era la que no iba a venir ni de broma. Y tú también. Por favor. ¿En serio? La que no va a hacer... Mis últimos trabajos... bueno... Pues... Mis últimos trabajos han sido optar a los papeles que siempre ofrecéis de negra prostituta o africana desdichada e inculta. Y la verdad es que ya estoy hasta los mismísimos ovarios. De tener que representar a un sector de la población que no necesita la visión de los blancos humanitarios apiadándose de ellos. Quizá eso no estaría nada mal que lo hiciese un gobierno. Lo que podríais hacer es dar una oportunidad a sus paisanas y representar a esas jóvenes que trabajan de sol a sol, desde los supermercados hasta en los mejores bufetes de abogados. A las que estudian, a las que sangran hasta cumplir sus sueños, a las que no tienen que integrarse en ningún sitio porque este es su país, a las que no tienen que justificar ni su color de piel ni su perfecto acento español, porque son de este país que tanto miedo le da aceptar su multiculturalidad latente. Perdona, es que ¿puedes empezar de nuevo? Es que estamos aquí mirando unas cosillas, si no te importa, perdona. Sí, claro, sin problema, sí. Es que esto no me entra, ¿eh? Esto no me entra. ¿No te lo sabes o qué? ¿Qué va? Si es que si no he tenido tiempo. Pero no, yo sé, no es tan difícil, ¿no? Hombre, tampoco es tanto, pero te tienes que poner, no te jode. Además, da igual. O sea, yo lo hago, tiro y ya está. Total, nunca cogen a nadie. Oye, ahora que dices eso, ¿os convocaron a vosotros al callback de la semana pasada ese que decían que nos iban a llamar a todos?
¿Qué va? ¿Esto va rápido o qué? Pero, ¿tú vienes para este casting? Sí. ¿Para este papel? Sí. Pero... Es que, mira, no estoy citado, pero bueno, voy a ver si les puedo convencer de que lo que el cine español necesita ahora es esto. Cambios, sorpresas, dejar atrás al chico guapo que enamora a la chica guapa, o el negro milica que muere antes de los créditos iniciales. Esta gente se tiene que enterar de que las historias se tienen que contar con verdad. Tienen que contar lo que sucede en el día a día de nuestra sociedad. Lo que sucede en nuestros barrios, hermano. Los blancos tenemos mucho que decir en el perfecto e ideal mundo de los negros. A ver, tío, pero nos estás vacilando. Tenemos ritmo, tenemos emociones, tenemos desparpajo. ¿Y sabes qué tenemos? Tenemos flow. Y tenemos swing, o bueno, como lo queráis llamar. Y tenemos una capacidad de adaptación tremenda. Solo nos hace falta un hueco en la pantalla, una oportunidad. Solo nos hace falta que nos traten como putos iguales que somos en esta sociedad española y que nos dejen hacer lo que realmente sabemos. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Hermano? ¿Hermano? Ahí. Pues nada, a ver cómo sale esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese no, era 25 segundos. Ah, sí. Madre Ya, mía, sí. Total, ¿eh? Vaya locura. Lo sentimos, chicos. El papel está dado. Gracias por vuestro tiempo y la espera. Nos vemos en la próxima. Vale. Bueno, va, pues cuéntame. Multicultural. ¿Eso dice? ¿Y para cuándo? No me había enterado. Vale, pues yo por mí sí. Mañana por la tarde. Pero es que a mí eso de multicultural ya me está... Yo ya sé por dónde van los tiros, ¿eh? Ya me está diciendo más de lo... Vale. No, yo voy a ir y te cuento. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Te ha costado mucho llegar? No, ya he estado por aquí antes. Siéntate, que voy a ajustar la cámara. Bueno, bien. Entonces, ¿naciste en Murcia? Sí, soy la pequeña de 5 hermanos y, bueno, nacimos en Murcia y luego ya nos mudamos a Alicante. ¿Y tus padres? Mis padres son de Guinea Ecuatorial y nada, llegaron muy jovencitos a España y ya llegaban con la cultura de casa. Vaya, no sabía que en Guinea Ecuatorial se hablaba español. La verdad es que no sabría ubicarlo en el mapa. Sí, está en la parte oeste del continente. No sé, es que África es muy grande, ¿eh? Sí, imagínate aprender de tantos países. Una locura. Bueno, pues tu personaje es una chica negra, o debería decir de color. No, negra, africana. Claro, una chica negra. Africana no, porque no estamos en África. Esto pasa aquí, en España. Vamos a ambientarlo en un barrio céntrico de Madrid. Pues esta chica negra está enamorada de un compañero de instituto, pero ha tardado tanto en decírselo a su amiga que ella se adelanta y le confiesa que está enamorada del mismo chico. Y vamos a ver tu reacción. Genial. Bueno, pues si te parece, hacemos una lectura de texto y después te grabo. ¿Lista? Lista. Pues cuando quieras. Vale. Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Para. Tu personaje es una chica negra, entonces necesitamos que hables como las personas negras, con ese acento, esas expresiones. In your uniform, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, on the roof you are, tick-tock, up say, bang, ding, bang, ding, bang, ding, bidigi ding ding, bang, ding, bam, ding, bam, ding, bidigi ding ding, dung ba dung ba dung ba dung ba dung ba dung ding ding. No sé si me vas entendiendo. ¿Te gustaría que hable así? Bueno, ¿qué es eso tan importante que me quieres contar? Se me acabó la batería, pero me encanta, ¡me encanta!
Pues de verdad que no entiendo qué cojones es lo que te encanta. Quizás sea la coña extra que siempre se le añade al personaje negro y quieres que tu personaje sea la negrita graciosa de turno en lugar de ser un adolescente que habla como hablan sus compañeras. Porque es igual que ellas. Porque es tan difícil de entender que España está compuesta de negros, chinos, musulmanes, pero que desde hace mucho tiempo, ¿eh? No sé, no lo entiendo. Es como pretender que un francés, por ser europeo, hable con acento alemán. O al revés. ¿A que no? ¿A que no tiene sentido? Pues lo mismo sucede con África y sus 54 países diferentes, con sus 54 capitales diferentes, con sus 54 banderas diferentes y sus diferentes idiomas, lenguajes, lenguas, como lo quieras llamar. Mira, ya tienes un poquito de información extra para la mierda de peli que estás montando, ¿eh? Vale, ya estoy. Que no la encontraba. Me pareció escucharte. ¿Practicabas? Sí, siento que este papel tiene que ser para mí. No te metas con la negra, que también es de este mundo, que emigran las cigüeñas y anidan en los campanarios de vuestra iglesia. No te metas con la negra, que también es de este mundo, no te metas con la negra. Bien, este proyecto es una película y se trata de una chica negra que aparece en los pensamientos de la protagonista cantando y bailando, ¿ok? Entonces, en el casting necesitamos que cantes una canción y la bailes, ¿ok? Que interpretes como una gran showman, ¿entendido? Tienes un nuevo amor, por eso te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, alguien te la va a dar, como la flor que tanto amor me diste. Gracias, gracias. Ya te llamaremos. Pues yo creía que todos los negros bailaban bien. Preséntate a cámara lo primero, por favor. Hola, mi nombre es Pilar Márquez y vengo de la agencia serarte.com. Y estos son mis perfiles. ¿Manos? La vuelta. Ok, gracias. ¿Te has preparado la escena? Vale. Hello, Michael. Today... ¿Vamos otra vez? Venga. Sí. Vamos. Hello, Dave. Today we have a proposal to make you. A ver, ¿te lo has estudiado? Sí, pero... estoy como que confundido, no sé. Es anthropocosis, ¿ok? La base donde tenemos que llegar. Ajá. Esto es un anuncio. Entonces necesitamos llegar al consumidor para poder vender. Tómatelo más directamente. Hello, Dave. Today we have a proposal to make you. ¿Quieres mirar el texto o algo? Pues si no te importa que lo repase 2 minutos en mi cabeza, porque de verdad que no sé qué me está pasando. ¿Vale? Hello.
¿Lo tienes? Vamos. Vamos. Vale. Hello, Michael. A ver, lo quiero con un inglés mucho más americano, ¿ok? Hello, Michael. Hello, Michael. Sin esos gestos. Hello, Michael. ¿Qué agencia has dicho que te traía? Serarte.com. Que estás en 100 y la que te manda te viene así. No. Yo trabajo con mi agencia. Entonces, bueno, trabajaba, pero me lo mandó ella y, bueno, yo decidí... Vamos, que no tenías cita. Lo que pasa que como das el perfil porque eres... No. Me citaron. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo mucha gente esperando fuera que sí que tenía cita, así que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, puedo esperar. No, es que después tampoco voy a tener tiempo. No puedo esperar. ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué esperar? Bueno, pues muchísimas gracias. Lo digo yo. Bueno, es que eso ha sido un éxito total, de verdad, gracias. Quería a lo mejor recordar un minuto lo que está pasando en Sudán, porque tenemos aquí a una mujer de Sudán, de hecho, ha vuelto porque ella vive aquí, se fue de vacaciones y la ha pillado todo ahí y está aquí con nosotros. Entonces, pensar un poco también lo que está pasando a nuestras hermanas, hermanos que está en Sudán. Mañana recordamos que tenemos la pasacalle que empieza a las 12 y termina con la lectura del manifiesto a la 1:30, que se leerá en un mogollón de idiomas, Fan, Wolof, Lingala, etc. Así que os invitamos a estar ahí mañana a las 12 y luego pues habrá también música que nos va a acompañar desde el punto 0 hasta la lectura del manifiesto. Otra vez, muchas gracias por esta tarde. Gracias.